Bienvenidos a Parmenas Radio. ¿Cómo están hoy? Espero que bien. Los invito a unirse a nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y en nuestro blog búsquenos como Carlitos y los Impuestos. Antes de empezar el programa les recuerdo que estamos llevando la campaña #Ley de Amparo y diariamente publicamos un fundamento de la Ley de Amparo. Los quiero invitar a inscribirse a cursar una licenciatura en la Universidad Abierta y a Distancia de México, cuya página es www.unademexico.mx, donde es una buena oportunidad para acabar una licenciatura por internet. La convocatoria es del 25 de julio al 5 de agosto de este 2022. Cabe resaltar que esta universidad es pública y no tendrás que pagar colegiaturas. Además, me gustaría actualizar la cifra de fallecidos por COVID-19, que de acuerdo a las autoridades son 327,000 personas. En el mundo sigue el conflicto entre Rusia y Ucrania, en donde la constante es que Rusia quiere el territorio de Ucrania, pero este país sigue defendiéndose de esta invasión. Según Rusia, quiere este territorio porque se iba a unir a la OTAN y Rusia sentía que podía ser un peligro si esto sucedía, ya que podían ser invadidos en su territorio a corto o largo plazo. Vamos a empezar el programa de hoy. Amparo indirecto. Como ciudadanos debemos estar conscientes que vivimos bajo un gobierno que emana de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta Constitución va a estar dividida en dos partes. La primera parte, que es la dogmática, establece los derechos humanos y garantías, y la siguiente parte, la orgánica, la manera de conformarse del gobierno. Así de sencilla debería ser la interpretación de la Constitución por parte del gobierno a los ciudadanos, por lo que los gobernantes y legisladores deberían buscar, en primera instancia, lograr establecer lo que marca la parte dogmática de la Constitución, es decir, los derechos humanos y garantías deberían ser brindados a todos los ciudadanos de México. Estos derechos humanos y garantías son el resultado de lucha de personas de generaciones anteriores donde lograron establecerlos en la Constitución, por lo que los gobernantes actuales, que los desconocen en alguna ley federal, estatal o reglamento municipal, están incurriendo para empezar en un desconocimiento elemental y por otra parte van en contra de la Constitución. Lamentablemente en México en las últimas décadas prevalece que la política tiene más peso que el derecho, provocando que los gobernantes y legisladores no recuerden a las generaciones anteriores que lucharon por establecer esos derechos humanos y garantías individuales en la Constitución y que por lo tanto deberían respetar esa parte dogmática de la Constitución. Así de sencillo debería ser el actuar de nuestros gobernantes y legisladores, pero el paso del tiempo nos ha llevado a ver lo contrario. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que una ley es inconstitucional? Porque los legisladores estatales invadieron la competencia de los legisladores federales creando leyes para su estado. Que alguna secretaría, por ejemplo la Secretaría de Hacienda, que legisla la resolución miscelánea, va en contra de algún artículo constitucional. En fin, los poderes, en este caso ejecutivo y legislativo, algunas veces crean leyes y actos de autoridad contrarios a la Constitución, por lo que ahí es donde se aplica el juicio de amparo indirecto. Es decir, el juicio de amparo indirecto va a proceder de acuerdo al artículo 107 de la Ley de Amparo contra, fracción primera, contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta ley se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes. A. Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. B. Las leyes federales. C. Las constituciones de los estados y el estatuto del gobierno de la Ciudad de México. D. Las leyes de los estados y de la Ciudad de México. E. Los reglamentos federales. F. Los reglamentos locales. G. Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general. Fracción segunda. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Fracción tercera. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de a. La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución. B. Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano se aparta. ¿Cuál sería un ejemplo de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio? Sería, por ejemplo, en la Comisión Federal de Competencia Económica existe este procedimiento administrativo seguido en forma de juicio que establece lo siguiente. Cuando la autoridad investigadora determina que existen elementos de prueba respecto a la realización de una práctica monopólica o concentración ilícita, esta turna el expediente a la Secretaría Técnica para que emplace a los probables responsables y con ello inicie el procedimiento seguido en forma de juicio. En esta etapa, los agentes económicos implicados podrán manifestar lo que a su derecho convenga y ofrecer pruebas relacionadas con las imputaciones presuntivas hechas en su contra. Una vez realizadas estas manifestaciones, desahogadas las pruebas y presentados los alegatos correspondientes, el Pleno de la COFESE podrá resolver lo que conforme a derecho proceda. Son partes en procedimiento seguido en forma de juicio, por un lado, él o los agentes económicos en contra de quien se emita el dictamen de probable responsabilidad y, por otro lado, la autoridad investigadora. Vamos a comerciales y regresamos. Ya regresamos. Estamos el día de hoy viendo el tema amparo indirecto. Estamos revisando lo que marca el artículo 107 en cuanto a las diversas fracciones que tiene un ciudadano, un quejoso, para interponer el juicio de amparo indirecto en contra de alguna ley o acto de autoridad o los demás casos que marcan estas fracciones del artículo 107 de la ley de amparo. Vamos ahora a continuar con la fracción cuarta. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Fracción quinta, contra actos de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano se aparta. ¿Qué es un derecho sustantivo? Se denomina derecho sustantivo aquel conjunto de derechos y obligaciones que regulan la vida cotidiana de las personas y que se encuentran recogidos en códigos legales, así como el Código Civil, Código Penal o Código Mercantil. Ejemplos de derechos sustantivos. Los derechos sustantivos pueden ser los derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia, del estado civil y de las personas, la vida misma, la libertad personal, la de conciencia, la de expresión, el derecho al honor, el derecho a la intimidad. Fracción sexta, contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas. Fracción séptima, contra las omisiones del Ministerio Público en las investigaciones de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio de desistimiento de la acción penal o por suspensión de procedimiento cuando no se esté satisfecha la reparación del daño. Fracción octava, contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Fracción novena, contra normas generales, actos o omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Como podrán haber visto, con estos supuestos es donde se puede interponer un juicio de amparo indirecto para pedir la suspensión definitiva al juez de alguna ley o acto de autoridad, entre otras hipótesis del artículo 107 de la ley de amparo. Es muy preocupante, ya que si bien es cierto que existen este juicio de amparo indirecto para defensa de los derechos humanos y garantías que establecen en la primera parte de la Constitución, lo ideal es que nuestros gobernantes y legisladores hicieran un mejor trabajo para que los ciudadanos no tuvieran que solicitar la suspensión a un juez por medio de un juicio de amparo, donde es casi imposible porque contratar una firma jurídica es muy cara, y si el ciudadano trata de interponer este juicio de amparo indirecto es casi imposible hacerlo por su complejidad para redactar la demanda de amparo indirecto y saber los tiempos procesales para interponerla, para realizar el recurso de revisión en caso de que el juez niegue la suspensión definitiva del acto reclamado. Otra cosa importante es que solamente el quejoso, es decir, la persona que no está de acuerdo con un acto de autoridad,
de los que vimos del artículo 107 de la Ley de Amparo, solamente a este quejoso se le brindará la suspensión del acto reclamado, siendo que aun que sea inconstitucional el acto reclamado, es decir, que va en contra de la Constitución ese acto, solamente a este quejoso se le brindará la suspensión, mientras que el resto de la población deberá obedecer la ley o acto de autoridad que sea inconstitucional, ya que consistieron al no interponer el medio de defensa, que en este caso sería el juicio de amparo indirecto. Parecería injusto, pero así funciona el amparo indirecto, siendo que una propuesta sería que los juicios de amparo, la suspensión de algún acto de autoridad o ley que fueran inconstitucionales, la suspensión fuera para la población en general. El problema de esta propuesta es que si existiera este tipo de suspensión para la población en general, existiría menos la posibilidad que un juez diera la suspensión de alguna ley o acto de gobierno, por lo que sería solo para los casos que salen en la televisión para obtener una suspensión que fuera colectiva, pero no para los casos comunes de los ciudadanos al solicitar la suspensión al juez, ya que estudiaría tanto el caso que no daría la suspensión porque sería para la población en general. Al ver todo este panorama del juicio de amparo indirecto, la mejor recomendación que existiría para evitar interponer un juicio de amparo indirecto, de acuerdo a nuestras ideas, serían las siguientes respuestas que vamos a dar a continuación. Primero, debe existir una forma de poder educar a las personas por medio de una reforma educativa para las nuevas generaciones que estudian los derechos humanos y garantías de la Constitución. Las reflexionen, las entiendan, las interpreten lo mejor posible para cuando sean adultos y se vuelvan nuestros gobernantes, tengan una guía para que las establezcan en la realidad de todas y todos los mexicanos. La segunda respuesta o solución que tenemos es que los partidos políticos deben brindar esta educación de derechos humanos y garantías de manera constante a sus militantes. De lo contrario, aunque ganen sus militantes, no darán buenos resultados, tal vez no por ser malas personas, pero sí por desconocer lo que se establece en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la parte dogmática. Tercero, los gobernantes actuales deben reconocer los derechos humanos y garantías de la Constitución, por lo que si emiten una ley o acto de autoridad y un ciudadano se los hace saber, deberán corregir su actuación para que los ciudadanos no tengan que usar el juicio de amparo indirecto. Con estos tres pasos, estas tres soluciones, estas tres respuestas evitarían poner a funcionar la maquinaria del Poder Judicial en los juzgados de distrito, que es donde se promueven los juicios de amparo indirecto, tanto de forma física como de forma virtual. Espero les haya gustado el programa de hoy, donde dimos nuestro punto de vista sobre amparo indirecto. Los invitamos a comprar el libro Carlitos o los impuestos de forma electrónica en Amazon y Gandhi. Si lo requieren físico, está disponible en Parmenas Radio. Y recuerden que los impuestos no son castigo, siempre que se ocupen para que se nos brinden nuestros derechos humanos. Hasta la próxima.